No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Epistemología. Seguimos con el texto de Colomer, Crítica de la razón pura, estructura e idea clave. Pregunta número 21. ¿Cuáles son los rasgos del conocimiento a priori? Los rasgos del conocimiento a priori son su necesidad y universalidad. Este tipo de conocimiento no depende de la experiencia y se aplica universalmente a todos los casos posibles. Ejemplos típicos son proposiciones matemáticas y los principios fundamentales de la lógica. 22. ¿Cuál es el problema que aborda la filosofía trascendental? La filosofía trascendental aborda el problema de cómo es posible el conocimiento a priori. Se pregunta qué condiciones deben de estar presentes en la mente humana para que podamos tener conocimiento necesario y universal que no dependa de la experiencia. 23. ¿Qué son los juicios analíticos? ¿Por qué la ciencia no puede estar constituida exclusivamente por ellos? Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el sujeto y su verdad es evidente por análisis del sujeto. Por ejemplo, todos los solteros son hombres no casados. La ciencia no puede estar constituida exclusivamente por ellos porque no amplían nuestro conocimiento, simplemente explicitan lo que ya está implícito en los conceptos. 24. ¿Qué son los juicios sintéticos? ¿Por qué la ciencia no puede estar constituida exclusivamente por ellos? Los juicios sintéticos son aquellos en los que el predicado añade algo al sujeto y su verdad no es evidente por análisis, requiriendo síntesis de información. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius. La ciencia no puede estar constituida exclusivamente por ellos porque, aunque amplíen nuestro conocimiento, también requieren la base de principios universales y necesarios que provienen de juicios a priori. 25. ¿Qué son los juicios sintéticos a priori? Los juicios sintéticos a priori son juicios que amplían nuestro conocimiento de manera necesaria y universal sin depender de la experiencia. Un ejemplo clásico es el juicio de la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, que es necesariamente verdadero y aplicable a todos los triángulos, pero no deriva de la experiencia empírica. 26. ¿Cuáles son los tres problemas que aborda la crítica de la razón pura respecto a los juicios sintéticos a priori? Los tres problemas son: 1. ¿Cómo son posibles las matemáticas puras? 2. ¿Cómo es posible la física pura? 3. ¿Cómo es posible la metafísica como ciencia? 27. ¿Por qué el conocimiento humano se identifica con juzgar? Según Kant, el conocimiento humano se identifica con juzgar porque el juicio es el acto mediante el cual el entendimiento aplica las categorías a las intuiciones sensibles, sintetizando la información para formar conocimientos coherentes y significativos. 28. ¿Puede Dios pensar? En la perspectiva kantiana, esta pregunta se sitúa fuera del ámbito del conocimiento humano. Kant sostiene que no podemos tener conocimiento de Dios como cosa en sí, no humano, y por lo tanto no podemos afirmar con certeza cómo es o cómo opera el pensamiento divino. 29. ¿Por qué el conocimiento humano es finito? El conocimiento humano es finito porque está limitado por las formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, y las categorías del entendimiento. No podemos conocer las cosas en sí mismas, solo los fenómenos tal como se presentan a nuestras facultades cognitivas. 30. ¿Qué intuición le corresponde al conocimiento humano? Al conocimiento humano le corresponde la intuición sensible, es decir, el tipo de intuición que depende de los sentidos y está estructurada por las formas a priori del espacio y tiempo. 31. ¿Qué diferencia hay entre la intuición intelectual e intuición sensible? La intuición sensible es la forma en que los seres humanos perciben los objetos a través de los sentidos estructurada por espacio y tiempo. La intuición intelectual, en cambio, sería una forma de conocimiento directo y no mediado por los sentidos
que Kant considera imposible para los seres humanos, pero posible para los seres divinos o infinitos. 32. ¿Qué es la intuición originaria y creadora? La intuición originaria y creadora sería una forma de conocimiento directo y activo que no solo percibe, sino que también crea sus objetos. Kant postula que este tipo de intuición sería característica de un ser divino como Dios. 33. ¿Qué es la intuición receptiva? La intuición receptiva es la forma de intuición humana que recibe pasivamente los datos de los sentidos y está estructurada por las formas a priori del espacio y el tiempo. 34. ¿Por qué todo pensamiento directa o indirectamente se refiere a intuiciones sensibles? Para Kant, todo pensamiento debe referirse directa o indirectamente a intuiciones sensibles porque nuestras facultades cognitivas están estructuradas de tal manera que solo podemos conocer lo que se presenta a través de nuestras intuiciones sensibles. Sin las intuiciones sensibles, nuestros conceptos no tendrían contenido y por lo tanto no podrían referirse a nada real. 35. ¿Qué hay en todo conocimiento además de las impresiones sensibles? Además de las impresiones sensibles, todo conocimiento implica las categorías del entendimiento, que son conceptos a priori que estructuran y dan sentido a las impresiones sensibles. Así, el conocimiento es el resultado de la síntesis de intuiciones sensibles y conceptos del entendimiento. 36. ¿Cuándo hay objeto? Hay objeto cuando las impresiones sensibles son organizadas y estructuradas por categorías del entendimiento, de manera que se forma un concepto coherente y determinado que puede ser conocido. Esto ocurre cuando las intuiciones sensibles y los conceptos se combinan en un juicio. 37. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una representación general o abstracta que el entendimiento utiliza para organizar y dar sentido a las intuiciones sensibles. Los conceptos permiten reconocer y clasificar los objetos de la experiencia, proporcionando la estructura necesaria para el conocimiento. 38. ¿Por qué la sensibilidad fundamenta la matemática? La sensibilidad fundamenta la matemática porque las intuiciones puras de espacio y tiempo, que son formas a priori de nuestra sensibilidad, son los marcos dentro de los cuales se pueden construir las proposiciones matemáticas. Por ejemplo, la geometría se basa en la intuición pura del espacio y la aritmética en la intuición pura del tiempo. 39. ¿A qué ciencia está ligada la teoría kantiana de la sensibilidad? La teoría kantiana de la sensibilidad está ligada a la ciencia de la matemática, ya que las formas a priori de la sensibilidad de espacio y tiempo son fundamentales para la construcción del conocimiento matemático. 40. ¿A qué ciencia está ligada la teoría kantiana del entendimiento? La teoría kantiana del entendimiento está ligada a la ciencia de la física, ya que las categorías del entendimiento, como causalidad, sustancia, etc., son esenciales para comprender y explicar los fenómenos naturales observados en el mundo físico.